Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 33, donde dice la palabra de Dios: Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esta es la segunda vez que Juan el Bautista niega haber conocido a Jesús espiritualmente. Nótese que Juan no andaba por intuiciones y deducciones o psicologías humanas. El testimonio de Juan el Bautista, por tanto, no nace de una deducción humana, pero sí que procede únicamente de un anuncio divino, confirmado por su propia experiencia y comunión con Dios. Y es Dios quien le había dado una señal para reconocer a aquel que había de bautizar con el Espíritu Santo, ya que Juan desde el principio supo que su bautismo era signo de otro bautismo muy superior. Pero esto sí, Juan ignoraba quién llevaría a cabo ese bautismo. Téngase en cuenta algo muy significativo, y es que solo aquel que es quien reside el Espíritu Santo puede saber aquello que Dios le desea revelar a la persona para llevar a cabo los propósitos divinos. El bautismo de Jesús del Espíritu Santo, notamos varias cosas. Primero, no es el hombre el que se sumerge, sino que el Espíritu Santo es quien inunda al hombre. Todo buen israelita sabía que cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona, ocurrían varias cosas que indicaban bien claro que el Espíritu de Dios estaba sobre esa persona, ya que era una persona totalmente transformada y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Su vida era transformada. Viene a la persona la voluntad de Dios para su vida, y además viene a la persona parte del conocimiento de Dios y parte de la sabiduría y parte de la luz de Dios. Su vida se fortalecía espiritualmente. El conocimiento sin poder se diluye. Y cabe hacerse una pregunta o una reflexión, y es la siguiente: ¿por qué suelen haber tantísimos cristianos que se dicen ser cristianos y cristianas que aún no saben cuál es su ministerio y su don para con la Iglesia? El bautismo en el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos solamente están viendo el poder, pero primeramente tiene que ser el poder para poder obedecer a Dios. ¿De qué sirve tener el poder si no obedecemos a Dios? No sirve absolutamente nada, puesto que ya entonces los propósitos de Dios no se cumplirán en nuestras vidas. Note que en la carne frente a Dios se presenta ociosa, pero el espíritu, al contrario, se presenta activo. En tercer lugar, vemos que su vida es purificada, la vida de la persona en la cual está el Espíritu Santo de Dios. Como dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Malaquías capítulo 3 versículo 2 también dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nótese que el fuego purificador limpia toda la escoria, limpia toda la suciedad, y es esa escoria, esa suciedad, que se puede impregnar en la vida del cristiano al estar en contacto con este mundo que aborrece a Dios y aborrece a Jesucristo también. Por tanto, esta suciedad y esta escoria puede pegarse. De hecho, muchas veces lo notamos cuando vamos a congregarnos a la iglesia, que venimos quizá del trabajo y venimos cargados, cansados, pero estamos allí unos minutos, alabando, adorando al Señor, escuchando su palabra, compartiendo de ella, y cuando salimos de allí salimos completamente renovados. Y es ese fuego purificador el que nos limpia toda la escoria y toda la suciedad de este mundo. Por tanto, Dios desea que sepamos cuál es su voluntad para nuestras vidas. Él nos da el poder para obedecer su palabra, pero es un error de soberbia muy grave para el creyente que dice tengo el poder
el poder, por ejemplo, de Hechos capítulo 1 y versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego de recibir ese poder, como he dicho antes, no obedecen a la palabra de Dios. Podrá orar en lenguas, sí, pero si no hay obediencia a Dios, esas lenguas no son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, podemos ser usados por Dios, pero no aprobados por Él, ya que no le estamos obedeciendo absolutamente nada. Sin el testimonio de este Evangelio, la gente nunca podría haber sabido cómo Juan el Bautista llegó a la convicción de que Jesús, precisamente, era el Cristo. Continúo ahora con Juan capítulo 1 versículo 34, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. En este versículo se concluye el testimonio del Bautista cuando dice: y yo le vi, y he dado testimonio. Juan testifica e indica claramente que él tuvo esta maravillosa experiencia y desea declarar en la forma más solemne que no solo lo vio, sino que la visión todavía está delante de sus ojos y lo guarda plenamente en su corazón, y que no solo testificó, sino que su testimonio aún permanece, es decir, lo guarda en su corazón y sigue testificando de aquello que vio. El contenido del testimonio es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al colocar el título al final de la frase, se produce un sorprendente crisma, es decir, un punto más alto o culminación de un proceso, y lo hace en una hermosa armonía con el propósito del cuarto evangelio, según aparece en Juan 20:31, donde dice: pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recordamos que este versículo precisamente es el versículo clave de todo este cuarto evangelio. En relación al significado de este título, podemos también referirnos una vez más a Lucas 3, versículo 22, donde dice la palabra de Dios: y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nótese que en este pasaje se afirma muy claramente que el Bautista, además de ver en forma corporal como de paloma, oyó también una voz del cielo que decía a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por ello aquí, en Juan 1:34, la expresión el Hijo de Dios se refiere al propio Hijo de Dios en el sentido más elevado en que se puede usar este término. Hay, sin embargo, religiones y sectas que niegan rotundamente que Jesucristo no es el Hijo de Dios, y lo proclaman y hasta lo enseñan, pero sin embargo se olvidan, o tal vez, de alguna manera, no han leído lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si nos vamos a los evangelios, en este caso el de Lucas, capítulo 4, versículo 41, nótese esto, lo que dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Nótese, tú eres el Hijo de Dios. Pero él le reprendía y no lo dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Nótese, los demonios sabían y saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero los religiosos y la secta no lo admiten. Y es por algo muy sencillo, y es que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente, no tan solamente con la mente, sino también espiritualmente, ya que la Biblia es un libro espiritual. Por tanto, vemos que la Biblia expresa la relación especial que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Y hay varios versículos, por ejemplo, por citar algunos, Juan 1:1 y versículo 18, también Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, y también Juan 20 y versículo 31, ya digo, por citar algunos, pero hay muchísimos más en los cuales nos está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Continúo ahora con Juan capítulo 1, versículo 35, donde sigue diciendo la palabra de Dios:
El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. En estos versículos tenemos el testimonio que Juan dio de Cristo al día siguiente. Este es el tercer día dentro de los 7 de toda esta sesión que concluye con las bodas de Caná, según el simbolismo del número 7, tan frecuente en este Evangelio de Juan. Continúa diciendo este versículo: y 2 de sus discípulos. La diferencia con el día anterior está en que allí, como dijo anteriormente en el versículo 29, Juan el Bautista apuntaba nuevamente hacia Jesús y lo hacía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dirigía a la turba, es decir, a la gente que había alrededor, de las que no se especifica ni el número ni el carácter de ellos. Ellos iban a ser los 2 primeros discípulos de Jesucristo. Ahora bien, si Juan ya había dicho a todos quién era Jesús, porque ahora se lo dice a sus 2 discípulos. El éxito del ministerio de Juan el Bautista y el de cualquier ministerio de cualquier hombre o mujer de Dios no está en hacer discípulos para sí, sino en hacer discípulos para el Señor Jesucristo. Sigue diciendo estos versículos: y mirando Jesús que andaba por allí. Parece ser que en ese día Jesús pasó de largo, ya que el verbo griego significa pasearse y también significa andar, es decir, pasaba por allí. Lo más probable es que Jesús pasase por allí al lugar donde hospedarse o hacer cualquier otra cosa. Lo importante es que Juan tenía su mirada puesta en el Señor Jesús. Y esto nos enseña a todos los cristianos y a todas las cristianas que aquellos que deseamos ser dirigentes para guiar a otras personas, debemos siempre de tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo y no tenerla puesta tanto en el ministerio ni en nosotros mismos, sino en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Él dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan repite el mismo testimonio del día anterior, ya sea porque esa sola frase fue suficiente para que los discípulos de Juan identificasen sin dificultad al Mesías, a Jesucristo. El sacrificio de Cristo para quitar el pecado del mundo es un tema sobre el cual deben de insistir, y debemos de insistir todos aquellos y todas aquellas cristianos, cristianas, que testificamos de Jesucristo el Cordero de Dios. Por tanto, debemos de hacer como hacía el apóstol Pablo, cuando dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y también 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nótese también cómo el apóstol Pablo tenía puesta su mirada en Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 37 de Juan capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. De manera que Juan puso especial empeño en que le oyesen estos 2 discípulos que estaban con él, ya que la intención de Juan era llevarlos a Cristo Jesús. Estos 2 discípulos podrían ser muy bien uno Andrés y el otro no se nombra su nombre. Juan el Evangelista, el escritor de este cuarto evangelio, no se nombra a sí mismo por su nombre en este evangelio. Pero nótese la palabra seguir a Jesucristo. Indica primero el deseo de vivir con Jesús. Segundo, vivir como Él vivió aquí en la tierra. Tercero, tener el mismo espíritu de sacrificio y de trabajo. Estar dispuesto a darlo todo sin recibir nada a cambio. Y esto en el día de hoy, en un mundo que es completamente secular, en un mundo que solamente mira los intereses, en un mundo que nadie mueve un dedo, en un mundo donde está la ley del mínimo esfuerzo y ganar lo más sustanciosamente posible. Esto no encaja. No encaja para aquellos que están en el mundo, para aquellos que no han nacido de nuevo,
Pero para aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, debemos de imitar cómo Él vivió aquí en la tierra. Debemos de tener ese mismo espíritu de sacrificio y también de trabajo, y estar dispuestos a darlo todo por causa del Evangelio. Los discípulos siguieron a Jesús porque era a Él a quien ellos esperaban. Pero veamos algunas razones para seguir a Jesucristo. Por ejemplo, una de ellas puede ser que quien no anda con Jesucristo anda en tinieblas. Por ejemplo, Juan capítulo 8 versículo 12 dice: Otra vez Jesús le habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También este mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, dice: Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Nótese, está hablando aquí, como he dicho antes, de estar dispuesto a ser sacrificado en el trabajo y a darlo todo por causa del Evangelio. No cojamos de este versículo, como muchas veces se hace: donde está el Señor voy a estar yo. Sí, estarás cuando le sirvas y cuando le honre a Dios en todo momento. Por tanto, donde Jesús esté, estarán también todos los que le siguieron y todos y todas las que le sirvieron. Cuando una persona haya a Jesús, lo seguirá en la tierra. Pero sabes una cosa también, que lo mismo que le ha servido aquí en la tierra y le ha seguido, también le va a seguir y le va a servir en el cielo, ya que Él es la promesa de Dios dada a los hombres. Y continúa ahora con Juan capítulo 1 versículos 38 y 39, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. En su seguimiento, es decir, ¿dónde vives? Y literalmente puede ser dicho que en verdad estaban buscando la casa de Jesucristo, por causa de las grandes y maravillosas cosas que habían oído hablar de él, de Juan el Bautista. Vemos que no estaban satisfechos solamente con haber oído y nada más, una sola vez, y de una manera superficial, sino que ellos querían más, querían saber más del Señor, pero querían hacerlo con una manera frecuente y una manera también comprometida, es decir, una manera seria. Y esto nos enseña aquí algo muy importante, y es lo siguiente: lastimosamente muchas personas no tienen una comunión con el Señor Jesucristo, sino que tienen un conocimiento efímero, de oídas solamente. Algunos incluso han escuchado alguna vez hablar de Él y nada más. Esto no quiere decir que ya por eso, por haber oído hablar de Él, ya son cristianos, ni mucho menos, sino que el verdadero cristiano es aquel que está siguiendo los pasos del Maestro, del Señor Jesús. Por tanto, vemos aquí que ellos se lo tomaron para hacerlo de una manera seria, una manera comprometida con el Señor. Y esto es muy importante: el verdadero cristiano se compromete con la obra del Señor y con Él. Y por tanto, lo que querían saber era dónde estaba su casa. Era para que Él lo pudiera visitar y pudieran ellos ir a menudo. Es como si le dijeran: dime dónde vives, dime qué calle, dime qué lugar, para poder ir y aprender. Pero sin embargo, en el sentido alegórico, el hogar de Dios está en el cielo. Estoy hablando en sentido alegórico, según el Salmo 123, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Así que la pregunta ¿dónde vivía Cristo? Porque nuestro propósito en nuestra vida debe ser que estemos un día a donde está el Señor. ¿Y dónde está el Señor? En los cielos. Pero para que estemos con el Señor en el cielo, primeramente hemos de seguirle aquí. Es decir, Él está en los cielos ahora, a la gloria celestial. Y por último vemos en el sentido moral. Se pregunta aquí y le dicen: ¿dónde vives? Como si el deseo de aprender
lo que los hombres deben poseer, cualidades, para ser dignos de que Cristo habite en ellos, es decir, la persona, cuando verdaderamente quiere seguir a Cristo en su corazón, debe permitir que sea el Señor Jesucristo precisamente el que lo limpie, el que lo liberte, el que lo saque de las tinieblas y lo lleve a su luz admirable. Por eso Él dice, venid y ver, es decir, el lugar donde yo vivo. Hay una dificultad aquí en cuanto a esto y a este caso, porque hay otro pasaje en el cual el Señor dice en Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar la cabeza. ¿Por qué entonces le dice aquí, venid y ver? Según Crisóstomo, cuando el Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, mostró que no tenía casa propia. Por eso dice, venid y ver. Es el mejor y más sencillo testimonio a favor de Jesús y también del Evangelio. Jesús invita a ir a Él donde Él mora y es preciso seguirle, tan pronto como el hombre y la mujer escuchan la invitación del Señor Jesús. Por tanto, aprovechemos las oportunidades que pasan. ¿Sabes? Muchas veces se dicen que las oportunidades en esta vida pasan una vez, y si no las aprovechas, pues ya no vuelven más. Hay miles y miles de personas y millones de personas que no aprovecharon oportunidades que hubieran cambiado su vida para siempre. Sin embargo, dejaron pasar esa oportunidad pensando que mañana, el mes que viene o el año que viene pasará otra mejor. Pero yo te aseguro que la oportunidad de aceptar a Cristo en el corazón es la única oportunidad que puede tener el hombre mejor en su vida. No sabemos si mañana volverá a pasar esta oportunidad de poder seguir al Maestro. El segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Es decir, en el tiempo, en el día, hoy es el día, hoy es el tiempo. La misma palabra de Dios dice que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, si deseas morar en la eternidad en el cielo con el Señor Jesucristo, primero tú debes de invitarle a que Él venga a tu casa espiritual, es decir, a tu corazón. Solamente tú puedes abrir esa puerta. La puerta de tu corazón solamente la puedes abrir tú. No hay llave por fuera, la llave está por dentro, pero eres tú quien debe de abrirle la puerta para que Jesús venga y habite en tu corazón. Si es así, yo puedo ayudarte en una oración para que repitas y digas conmigo en este momento. Allá donde tú te encuentres, di, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias por haber muerto por mis pecados y por mis delitos. Y desde ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si esta oración tú la has hecho de todo corazón, pues tú debes ahora empezar a conocerle. De hecho, lo vas a conocer si está en tu corazón, si la has hecho con sinceridad. Él está en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Él te va a enseñar, Él te va a guiar a toda la palabra de Dios. Así que es bueno que sigas leyendo este Evangelio de Juan, pero también sería bueno que pudiera asistir a una iglesia cristiano evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina y la palabra de Dios. Que tú veas que las personas que están predicando desde el púlpito, lo que ellos están diciendo concuerda perfectamente con la palabra de Dios, que no es nada inventado, y que aquellos que ellos están haciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora bien, si lo que ellos están predicando no está de acuerdo con la palabra de Dios, sal corriendo de ahí y congrégate en una iglesia que la hay, donde se predica la sana doctrina. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será nuevamente Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.
nació una estrella, él lo anunció. Ángeles cantaban a una voz que ha nacido hoy el Redentor. Siendo Dios, él se humilló. Siendo rey, su trono él negó para vivir aquí en mi corazón y rescatarme de mi condición. Ven a morar en mí, Jesús. Ven a vertir en mí tu luz, un lugar donde reposes. Yo te quiero dar, Jesús. En mí ven a morar, ven a morar en mí, Jesús. Ven a vertir en mí tu luz, un lugar donde reposes. Yo te quiero dar, Jesús. En mí ven a morar. Yo te quiero dar, Jesús. En mí ven a morar, ven a morar en mí, Jesús. Ven a vertir en mí tu luz, un lugar donde reposes. Yo te quiero dar, Jesús.